cuando el animal ingiere fibra, el proceso de rumia, que es el proceso digestivo que sucede en el primero de los estómagos, los rumiantes tienen cuatro estómagos, el primero que es la digestión de la fibra, hay una proporción en esa digestión que se convierte en gas metano. Y eso es lo que sale del eructo del animal. Sí, muchas veces y equivocadamente se piensa que viene por la parte de excretas, ¿no? Es el eructo propio del animal cuando hace la masticación, la rumia de la fibra, ¿sí? De los pastizales o pasturas. Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio que se realiza en conjunto con la Max y Carnecast. En esta ocasión, el ingeniero Pablo Cañada está invitado a compartir con todos ustedes un tema que es comentario de una gran cantidad de gente, pero que somos pocos los que sabemos en esencia qué significa. Estamos hablando de cambio climático y justamente con Pablo, que es un especialista en el tema, vamos a abordar algunos temas que son de interés general. Buen día, Pablo, mucho gusto y bienvenido. Hola Mauro, muchas gracias por la invitación. Gracias a la audiencia que va a estar escuchando este espacio y estas ideas que vamos a compartir con ellos, y especialmente a la Max por ofrecerme la invitación y el lujo de ser referente para poder charlar sobre estas cosas. A ver, gracias a vos por tu tiempo. Pablo, como es costumbre nuestra, la primera pregunta es sobre tu background o tu historia académica y laboral. ¿Nos podés contar un poco a qué te dedicas y cómo estás en contacto con la Max? Sí, por supuesto, gracias. Bueno, soy ingeniero agrónomo, recibido de la Facultad de Agronomía en la UBA. Soy staff en investigación y desarrollo de CREA, trabajando los temas ambientales con ganaderías. Desde hace 12, casi, sí, 12, entre 12 y 14 años venimos trabajando el tema de cambio climático y gases de efecto invernadero con producción animal, principalmente ganadería bovina de carne y leche. Eso llevó a el relacionamiento de CREA con la Mesa Argentina de Carne Sustentable desde sus orígenes. CREA es una de las asociaciones que dio lugar a la fundación de la MAX. Así que siempre estuvimos colaborando en aspectos institucionales y técnicos. Además, soy docente en la Facultad de Agronomía en un área de gestión ambiental, con participación justamente en el Departamento de Producción Animal de la carrera de agronomía. Soy asesor de empresas en forma privada en temas ambientales de las producciones animales. Y hoy tengo el placer de estar invitando en las próximas semanas a productores a ser parte de un grupo CREA Digital de rediseñar tu ganadería mediante la huella de carbono. Es un grupo que incipiente se está lanzando en la reunión informativa y tenemos una convocatoria altísima. La verdad que sorprendido y agradecido por la confianza de poder llevar ese timón de un tema tan interesante pero difícil también. Buenísimo. No solo un tema interesante, sino que están utilizando un medio de avanzada, si nos comparamos con las reuniones en los clubes de campo o en las asociaciones civiles. Así que bueno, bienvenido. Tenemos este tipo de medios de comunicación para poder hacer extensivos los conocimientos que están disponibles y que muchas veces los productores no los pueden utilizar porque no tienen al alcance la información de último momento. Yendo particularmente a nuestros temas, hiciste mención de dos o tres palabras claves recién en tu presentación, sobre las cuales me gustaría que profundicemos un poco. Una de ellas es gases de efecto invernadero, si nos podés comentar un poco a cuáles te referís y su relación con el medio ambiente. Y otra palabra importantísima es huella de carbono. Así que si te parece, empezamos con los gases de efecto invernadero y después vamos a las huellas. Buenísimo, Mauro, excelente. Bueno, un poco de contexto de gases de efecto invernadero, ¿no? Todos en líneas generales somos conscientes de que los gases de efecto invernadero, o la variación, el incremento de gases de efecto invernadero sobre la capa de atmósfera es lo que fue generando cambios en el estrato de la superficie, el estrato aéreo de la Tierra, y eso generó lo que conocemos como cambio climático, ¿no? Un aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra y demás, y eso con sus implicancias en todo lo que es
el movimiento y los ciclos de la Tierra. Principalmente tenemos que identificar, por lo menos incluso en lo que es materia agropecuaria, tres gases, ¿no? El dióxido de carbono, que es el que respiramos, ¿no? El metano y el óxido nitroso. El metano es de origen de fermentación entérica, en el caso de lo que tiene que ver con los animales, y la producción de arroz, ¿sí? Como las dos componentes principales. Después hay lo que tiene que ver con las excretas, la gestión de excretas, que también genera metano, es otra de las fuentes, pero ya con una orden de segundo o tercer nivel de importancia. Y después la otra componente del gas, que es lo de la otra fuente, que es el óxido nitroso, donde ya es una de las componentes también no tan importantes, ¿sí? De lo que es la fuente, lo que es cómo se produce el óxido nitroso. Y ahí el óxido nitroso proviene de dos actividades de la agricultura misma, ¿sí? Por el uso de fertilizantes y de la parte de la producción ganadera, en el caso de la ganadería bovina, por las excretas, porque cuando la excreta, la orina, es depositada en el suelo, genera una pequeña componente de óxido nitroso. El punto de esto es que, si bien uno dice, bueno, el óxido nitroso tiene un orden de importancia mucho menor con respecto al metano y aún mucho menor con respecto al dióxido de carbono, existe lo que se conoce como potenciales de calentamiento, es decir, se conoce que el metano, ¿sí? En la atmósfera tiene una cantidad mucho mayor, unas 20 y pico de veces mayor al impacto del dióxido de carbono. Pero asimismo es un gas que perdura menos tiempo en la atmósfera y se recicla, ¿sí? Tiene un ciclo de 12 años, entre 10 y 12 años, mientras que el dióxido de carbono sabemos que permanece la molécula en la atmósfera acumulada por varios cientos de años, ¿sí? Y en el caso del óxido nitroso, que es la otra componente de menos prioridad, pero el potencial de calentamiento, es decir, cuántas veces más impacta medido con respecto al dióxido de carbono, anda en 300 y pico, 290 y pico de veces, es decir, es mucho mayor el impacto en la atmósfera, ¿sí? Siempre medido contra el dióxido de carbono, por eso muchas veces uno cuando escucha información con respecto a gases de efecto invernadero, lo va a escuchar en dióxido de carbono equivalentes, ¿sí? Porque eso quiere decir que se hizo un pequeño inventario de las distintas fuentes y se pasó todo a equivalentes de dióxido de carbono, ¿sí? Está muy clarito. Solo, si me permitís, quisiera hacerte una pregunta más, que no es redundante, simplemente para poder diferenciar respecto del metano. Vos mencionaste la producción entérica de metano. Cuando hablamos de Es rumiantes, ¿estás también incluyendo la producción ruminal de metano? bien, buenísimo, gracias Mauro. Ahí hay una pequeña deformación entre la parte profesional y lo que uno conoce y lo da por sabido. La fermentación entérica, ¿sí? Es el proceso, en el proceso de rumia de los rumiantes, ¿sí? Cuando el animal ingiere fibra, el proceso de rumia, que es el proceso digestivo que sucede en el primero de los estómagos, los rumiantes tienen cuatro estómagos, en el primero que es la digestión de la fibra, hay una proporción en esa digestión que se convierte en gas metano. Y eso es lo que sale del eructo del animal. ¿Sí? Muchas veces y equivocadamente se piensa que viene por la parte de excretas, ¿no? Es el eructo propio del animal cuando hace la masticación, la rumia de la fibra, ¿sí? De los pastizales o pasturas. Perfecto. Solo para dar una idea de la audiencia, es lo que normalmente se mide Ah, cuando está se trabaja perfecto. con rumiantes, con los dispositivos esos raros que vemos que llegan a veces Exacto, puestos los animales. exactamente. Bueno, aclarado esto respecto de los tres gases, vamos a la otra palabra clave que se la escucha mucho y se la lee, pero nunca se termina de interpretar qué quiere decir huella de carbono. Huella de carbono, buenísimo. Mirá, conceptualmente uno tiene este marco bueno, cuál es el origen, ¿no? Cuáles son las fuentes de emisión, dónde se generan esos gases, cuál es el impacto en la atmósfera, cómo se lleva esos modelos matemáticos para poder ponerle valores y poder compararnos entre los países o entre los sistemas productivos, ¿sí? Y de eso después baja en lo que son estándares, ¿no? Hay diferentes estándares, diferentes metodologías. La principal metodología y la que está consensuada a nivel mundial para realizar las estimaciones matemáticas en todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero es lo que establece el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿sí? Ellos establecen la metodología, los países están todos alineados, el sector científico está alineado con esas metodologías. Entonces, a partir de ahí uno sabe cómo hacer las cuentas de esos gases de efecto invernadero. Esto, por ejemplo, el metano.
son veintitantos veces, 28 veces, 29 veces el valor del dióxido de carbono. Pero luego hay diferentes estándares en cuanto a lo que se define a, por ejemplo, si yo tengo un sistema productivo, mido los gases de efecto invernadero que en un año, en un mes, lo mido para todo el establecimiento, lo mido para toda una provincia, para toda una región. Es decir, después hay cuestiones que tienen que ver con los alcances y la temporalidad de los cálculos, de las estimaciones, que donde ahí ya el IPCC no pone un estándar. Y ahí se genera, por ejemplo, el estándar de huella de carbono, un estándar de una ISO, que también podría ser, y podría haber otros más, ¿sí? Que ahí es donde uno siempre tiene que invitar al usuario de ese estándar a hacer un doble clic y fijarse la letra chica. Es decir, si yo quiero comparar ahora entramos un poco más en la definición de huella de carbono, pero quiero comprar la huella de carbono de un bife de Argentina, lo quiero comprar con uno de Europa, lamentable o afortunadamente va a haber que hacer un doble clic y fijarse cuál fue el estándar que se usó para hacer ese cálculo, porque todos confiamos en que la matemática está bien, pero no sabemos qué realmente está incluyendo. Nuestro bife, por ejemplo, podría incluir el establecimiento, la logística para llegar al frigorífico, la logística para llegar a Europa, pero, por ejemplo, el bife europeo no tiene todo el transporte marítimo o el transporte aéreo para llegar. Entonces, ahí hay un valor que ya, en cierto modo, está en diferencia, ¿no? Y la huella de carbono en sí, conceptualmente, lo que hace es establecer el alcance, ¿sí? De los gases de efecto invernadero asociados a la producción de un producto. Es decir, bueno, ok, si yo tengo un bife o tengo un animal que llega a un frigorífico, una media res, bien, ¿cuál es desde el momento que se generó ese producto, todos los gases de efecto invernadero acumulados hasta la obtención de ese producto, ¿sí? A veces se confunde que la huella de carbono solo considera, y ahí entramos en otro tema importantísimo, emisiones y no incluye el secuestro. ¿Está bien? Y en realidad eso no está en ningún estándar. Ningún estándar dice la huella de carbono incluye una cosa y excluye la otra. Lo que pasa que ahí, y eso también lo tenemos que interpretar muchas veces en la bibliografía o mismo el IPCC, en sus guías de protocolo de cómo hacer las estimaciones, siempre habla en inglés de emissions y nunca habla, ¿sí? De secuestro, pero no es que no lo hable, es que en realidad entiende emisiones tanto positivas como negativas. ¿Sí? O sea, no es que en las guías protocolares donde están los cálculos no dice que se puede hacer un cálculo de secuestro, está todo en la metodología armada. Y eso se considera como una emisión negativa porque estoy secuestrando, o una emisión positiva porque sumo a la atmósfera, ¿no? Entonces, una huella tranquilamente puede incluir tanto lo que se genera en emisión como lo que uno puede estar secuestrando en carbono en forestación, en un manejo de pasturas, en el suelo, etcétera, ¿no? De diferentes formas, ¿sí? Entonces, si uno se queda con huella, es el valor en dióxido de carbono equivalentes que lleva asociado un producto. Perfecto. Solo una pregunta más para esclarecer. Cuando vos hablas de secuestro, estás hablando de la habilidad que tienen ciertos vegetales para tomar gases que tienen como componente el átomo de carbono. ¿Eso está incluido también, incluyendo también el óxido nitroso o estamos hablando solamente de carbono? Muy buena pregunta, Mauro. Y acá ahí es donde a mí me encanta interpelar a las metodologías, interpelar un poco a esta cuestión de equivalentes, ¿no? Uno dice, vamos a suponer, tengo un auto con, no sé, 100 kilos de dióxido de carbono, pero después tengo un sistema productivo de un bife que tiene 100 kilos de dióxido de carbono equivalentes. ¿Son iguales? Y a la cuenta matemática sí son iguales, 100 contra 100. Pero a la cuenta de las prácticas que uno tiene que hacer para poder trabajar, poder gestionar ese carbono, es totalmente diferente el del automóvil, que viene del combustible fósil, al del agropecuario, donde ese equivalente en realidad está compuesto, por ejemplo, por un 70% de metano, un 10% de dióxido de carbono como tal, y solo un 20% que viene de óxido nitroso. Porque yo tengo un 70% del metano que tengo que gestionar con prácticas muy diferentes a si fuera todo combustible fósil. ¿Sí? Entonces, el equivalente sirve para tener una métrica y poder hacer unas comparaciones, es realmente súper útil para eso, pero cuando uno tiene que empezar a hacer, accionar sobre buenas prácticas, sobre cambios de manejo o incorporar tecnologías incluso,
necesitamos saber cuál es el gas fuente, o sea, de dónde proviene eso. ¿Es dióxido de carbono puro, o viene de metano, o viene de nitroso, o viene de otros gases, ¿no? Como pueden ser aerosoles, ese tipo de cosas, ya no asociadas al sector agropecuario, pero que bueno, si uno necesita accionar sobre eso, no es lo mismo que una pastura. Si yo tengo, no sé, ¿cómo se llama? Aerosoles, hay tecnologías para eso que no tienen nada que ver con una pastura, ¿sí? Perfecto, está muy bueno. Así que no solo hay que prestar atención a al dato cuantitativo, sino también al cualitativo. Me imagino que Exacto, teniendo en mirá. cuenta la cantidad de tiempo que lleva la degradación o el reciclaje de cada uno de los gases que explicaste, el aspecto cualitativo tiene muchísimo peso, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? La métrica es súper importante, pero un factor, incluso cuando uno habla de la huella de carbono, dice, bueno, tantas toneladas de dióxido de carbono equivalentes para un sistema y para otro, o cuando uno quiere comparar, no sé, un kilo de proteína de bovino con un kilo de proteína de un ave o de un porcino. Bueno, ahí la fuente es súper importante porque, como decís, bueno, el valor matemático es igual, similar o comparable, pero las acciones que uno tiene que hacer para modificar eso es totalmente diferente de un sistema porcino a un sistema bovino, ¿sí? Ahí la fuente es clave para poder conocer cómo accionar y hacer cambios. Perfecto. Pablo, a ver, desde el punto de vista de un productor que está haciendo su trabajo diario, rutinario, ¿cómo entiende o cómo hace para decir, bueno, apareció esto de la huella de carbono, quiero empezar a medir? O sea, ¿de qué manera es tu abordaje profesional a poder asistir a ese productor que quiere saber dónde está parado y cuáles son los pasos a seguir para mejorar su situación? Uf, muy bueno, muy interesante. Hay varios escenarios posibles, ¿no? El primer escenario que uno tiene que saber como empresa para poder trabajar con huella de carbono, con gases de efecto invernadero o en general con temas ambientales, ¿sí? Si quiere uno lo podemos ampliar un poco más, es que es súper importante entender los procesos, ¿sí? No es tan simple como saco una foto y tengo un valor y listo. En general, para poder tener ese valor, esa métrica, lleva un proceso de aprendizaje, lleva ordenar registros, tomar datos. Uno está muy acostumbrado en las empresas, por ejemplo, a tener ordenada la parte contable, financiera, ¿no? Por supuesto. Y te doy un ejemplo muy vago, pero todas las empresas saben cuánto gastan en combustible, pero no saben cuántos litros, o por ahí el dato del litro de combustible se perdió en se perdió en las facturaciones. Y nosotros para trabajar en esto, en gases de efecto invernadero, necesito saber los litros de combustible, no el valor monetario del gasto de combustible. Y es un detalle. Uno dice, bueno, pero si sabemos cuánto se gasta, sabes cuántos litros. Sí, pero tal vez en los sistemas, cuando uno va trabajando con la empresa, resulta que el valor litro nunca llegó al Excel. Quedó simplemente en la factura, pero nunca se cargó en el Excel, ¿no? Entonces, el primer desafío que hay en las empresas cuando uno empieza a trabajar esta temática es ordenar los registros y tener disponibilidad de los datos. Y el segundo es pensar esa disponibilidad de registros, no en un momento instantáneo, sino cómo eso va a ser un ejercicio rutinario año tras año, cada 2 años, cuando la empresa tenga ganas de hacer ese ejercicio. Pero pensarlo como que va a ser un ejercicio que empieza a tener cierta frecuencia, ¿sí? No es que lo hice una vez y listo, ¿sí? Ese es el primero. Entonces, suponiendo que uno tiene una empresa que ágilmente puede saltar ese tema y lo ordena y avanza, el siguiente es obtener ese valor, entender para qué le puede servir, ¿sí? Decir, bueno, ok, yo tengo este valor, como tengo, no sé, el dato de producción de carne, como tengo un dato económico, bueno, ok, ahora cómo integro ese valor a la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Un punto súper importante es cómo alinea la misión o visión de la empresa con esa nueva métrica, ¿sí? Porque por ahí puede ser simplemente una métrica de color, diciendo, bueno, yo tengo ese valor y listo. O puede decir, no, a partir de esta métrica y junto con otros indicadores, ¿sí? El productivo, el financiero, el económico, me planteo un aspecto de mejora, un aspecto de cambio con esa métrica también, ¿sí? Entonces, por eso digo, son procesos que uno va teniendo en la empresa, no es simplemente llegué a un valor y digo, bueno, ok, tengo el valor, ¿sí? El valor es un primer desafío obtenerlo, pero después es, bueno, ¿cómo ese valor pasa a tener importancia y relevancia en la toma de decisiones, ¿no?
Sí, bueno, eso da cuenta de la complejidad que tiene todo, ¿no? Me imagino, Pablo, que esto en la página web de la Max debe estar explicado, subido, por lo menos con quién contactarse para aquellos que estén interesados en empezar a explorar esta temática. La verdad que tendríamos que consultarle a la Max, no estoy al tanto de si hay información subida en forma pública con esto. Sí, obviamente hay información en el medio con respecto a otras instituciones que van avanzando, INTA también va avanzando con algunas de estas cuestiones, ¿sí? En general es un tema institucional a nivel nacional, es que estamos poco ordenados con esta temática. ¿Sí? Por eso hay un desafío enorme en la Max justamente para poder liderar el tema y establecer un poco la forma de jugarlo, ¿sí? Al principio uno tenía el tema estaba desordenado por una cuestión por ahí de miedos, temores a exponer una métrica que no se sabía cómo iba a ser evaluada, ¿sí? Hoy ya creo que ese temor está más que sabido y en cierto modo concientizado. Sabemos que nuestros valores de huella de carbono en la producción agropecuaria son comparables o incluso mejores que en otros países, incluso incluyendo fletes, incluye un montón de cosas, con lo cual creo que ese miedo ya bajó un montón. El tema hoy es es tener la expertise para poder comunicarlo bien. Y te doy un ejemplo súper clave para la Argentina. Si uno que siempre está en conversaciones de. Viste que en otros países hablan de los etiquetados de los productos, diciendo, bueno, uno el comprador va a una góndola y sabe el precio del producto y sabe cuánto tiene huella de carbono tiene, y sabe cuánta agua consume, pues, sí, un montón de cosas, ¿no? El problema de eso es que exige de un consumidor muy calificado para poder tomar decisiones, porque si hoy uno pone una etiqueta en la Argentina, la carne que viene de zonas extrapampeanas va a tener una huella mucho mayor a la de zona pampeana. Y eso no está bueno porque a nivel sistema productivo de Argentina está buenísimo que haya ganadería en zonas extrapampeanas, porque es casi el mejor valor de oportunidad de esa hectárea. ¿Sí? Y sin embargo, la zona pampeana, por ahí el mejor valor de oportunidad que tiene es hacer agricultura, que son los suelos, están preparados para eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con la comunicación del tema, porque podría estar teniendo intangibles o daños colaterales, por decir una forma, con respecto a la producción misma. ¿Sí? Es bastante difícil abordar el tema sin herir o sin perjudicar o medir, poner la balanza en contra del sistema productivo nacional, ¿no? O sea, considerando toda la ganadería de Sí, Argentina, sí, no considerando un solamente en sistema algunos entero. aspectos. Exacto. Eh, Y te digo, te voy con un extremo que es el típico extremo de si yo solo utilizara como política nacional la huella de carbono o las gases de efecto invernadero, la ganadería sería solamente de feedlot, porque es la huella de carbono más baja que existe. Ahora, ¿uno quiere tener toda su ganadería basada en feedlot? No, para nada, porque no tengo ganas de tener feedlot en todo el país, porque además hay otras implicancias ambientales de tener feedlot en todo el país, o toda la ganadería en un feedlot, ¿no? Hay otras implicancias ambientales, no es solamente la huella de carbono, es cómo gestiono el agua, cómo gestiono las excretas, ¿sí? La contaminación difusa del aire, ¿no? Considerando el metano. Entonces, está bueno como métrica, está bueno para que las empresas lo concienticen y empiecen a trabajarlo. También hay que concientizarse que no es la única métrica para tomar una decisión. Buenísimo, los datos siempre son complementarios. Lo mismo, el otro día hablamos de selección animal. No hay que tener Tal cual, el foco puesto totalmente, solamente en un carácter, sino que es una compensación de unos con otros, de una interacción. Pablo, totalmente. Si vas a elegir solo por peso láser y no elegiste bien por preñez, estás equivocado. O sea, totalmente, exacto. totalmente. Una preguntita. Cuando recién hiciste la diferenciación entre la carne que se produce dentro de la región pampeana o extrapampeana, dijiste que hay una diferencia en la huella de carbono a favor de la que se produce en la zona pampeana. ¿Eso se debe a lo que suma el flete en términos de emisión de gases? En ganadería bovina, en general, lo que es logística de flete y transporte es muy bajo el impacto que tiene, ¿sí? Realmente, analizando, puede ser el 2%, el 1% de un sistema de producción. Realmente no tiene mucho impacto. La diferencia se debe principalmente a
como hablamos hace un rato, la fermentación entérica tiene que ver con la digestión de la fibra, ¿sí? Las fibras, cuanto menor calidad tienen, más le cuesta al rumiante digerirla y eso lleva a la mayor producción de gas metano, ¿sí? Que está buenísimo uno lo ve por metano y dice esto está horrible, está mal, pero en realidad está buenísimo porque es lo que permite que haya un rumiante, ya sea bovino o caprino, en zonas donde no habría otra forma de consumir ese forraje. ¿Sí? Y tampoco es un valor de hectárea que se podría usar para otro tipo de producción. Entonces ese bovino está evolutivamente especializado para consumir esa fibra. ¿Sí? Entonces eso lleva a que ese animal, consumiendo una fibra que tiene peor calidad que la que podría estar consumiendo un hermoso verdeo verde todo el tiempo en zona pampeana, lleve a que sea diferente el valor de producción. Eso suponiendo, ¿sí? Que siempre estamos hablando de producción o sistema de producciones con buenas eficiencias, ¿sí? Porque después, obviamente, el ecosistema también impacta mucho en la eficiencia productiva. No sé, nosotros hoy en la provincia de Corrientes tenemos una relación de ternera-vaca que ronda los 50%, 50 y algo por ciento, en zona pampeana es el 80 y pico. Entonces uno dice, bueno, entonces hay que hacer todo en zona pampeana, porque todo es bueno. Pero bueno, entonces ¿qué hacemos? No producimos nada en Corrientes, lo cual no tiene lógica, ¿no? A nivel país. Sí, sí, eso ilustra muy bien lo que hablabas recién de la integración del sistema y considerar todas las variables, no solamente una. Exactamente. Hoy hablaste también comparando un bife producido en Argentina respecto de uno producido en Europa o en otra parte del mundo. ¿Cómo están las regulaciones, tanto nacionales como las internacionales, respecto de la emisión de gases? Bien, hasta el momento el hecho de que Argentina siga compatibilizando con los diferentes espacios de intercambio mundiales siempre nos mantuvo en un lugar bueno, ¿sí? En un lugar donde no han llegado restricciones en esta temática. Pero para que nos demos una idea, la última novedad que tenemos con esta normativa europea sobre la deforestación, ¿sí? Eh, es uno de los indicadores que la Unión Europea están comenzando a implementar, ¿sí? En realidad en total son 14 indicadores que ellos tienen. Están implementando el primero y se espera que a futuro llegue el resto. El segundo o el próximo tranquilamente podría ser huella de carbono del producto, ¿sí? Eh, Siempre esperamos que sea lo más lejos posible del tiempo y que se llegue a meditar ese tipo de cuestiones, pero sabemos que la Unión Europea ya lo tiene en su radar, ¿sí? El resto de los países no tienen mucha alineación con eso, ¿no? Tanto Estados Unidos, o sea, Nueva Zelanda, India, China, no están muy alineados con ese tipo de métricas, ¿sí? Pero bueno, habría que ver qué pasa en los consensos internacionales, ¿sí? Después lo que es Argentina, nosotros no tenemos, ¿sí? Hoy ¿cómo se llama? Un lineamiento a nivel nacional acerca de esto que pueda ser un aspecto normativo con respecto a subnacionales, provincias y demás. Perfecto. Pablo, lamentablemente, como decíamos antes de empezar a grabar, se nos va el tiempo rápidamente. Pero para finalizar, quisiera hacerte una pregunta respecto del interés de la gente que está inmiscuida en este tema. ¿Vos notás que hay cada vez más productores que tratan de averiguar y de medir su emisión? ¿O todavía es un tema muy incipiente que necesita ser difundido un poco más para que la gente tome conciencia? Mira, es buenísimo el planteo. A ver, en general, en Argentina tenemos la suerte de estar en el último vagón del tren, ¿no? Entonces, como que la información llega como muy procesada ya. O sea, en general no somos muy innovadores en algunas cosas, en otras sí somos excelentes, pero por ahí en temáticas ambientales estamos más bien a la espera, ¿no? Eso fue buenísimo en la temática de gases de efecto invernadero. Y lo pongo, por ejemplo, con el tema de bonos de carbono y mercados de carbono. Hace 15 años empezaron en muchos países, tuvieron un boom enorme, divino, y hoy están recontrapinchados y se saben que no funcionan como mecanismo o que las expectativas que tenían en ese mecanismo realmente no se estaban cumpliendo y no se cumplieron. Eh, entonces nosotros es como, bueno, se nos pasó la oportunidad, pero también se pasó
la decepción, ¿no? del mecanismo y también hay muchas empresas que se subieron y hicieron inversiones y no las recuperaron por estar ahí, ¿no? Entonces, es un tema que por marketing ya pasó, está en el rubro agropecuario, está muy claro que ya no es una cuestión de marketing, que los que hicieron, o los que están tomando el tema y lo están incorporando en sus agendas, lo están meditando como una toma de decisiones. Es decir, bueno, quiero saber más de este tema porque sí lo quiero incorporar en mi empresa como un ejercicio más para tomar decisiones, ¿sí? Y esto que te comentaba, este grupo que estoy ahora lanzando la semana que viene, eh, el formulario de inscripción, en los comentarios, hay una sección de comentarios y todos lo ponen como, queremos mejorar la ganadería incluyendo esto. O sea, hoy podría ser, si querés, como novedad, diciendo, es la excusa perfecta para una empresa para tomar una inversión en ganadería y hacer mejoras, incluyendo esto. ¿Sí? Todos saben que por ahí tendría que mejorarla por otros aspectos, pero bueno, esta sería la novedad. Si incluimos esto, por ahí nos da un aire nuevo para mejorar la ganadería. Y para mí eso es fenomenal. Si es una excusa perfecta para incorporar mejoras en el sistema productivo, bienvenido sea. Seguro que sí. Bueno, Pablo, se nos fue, como dije recién, volando el tiempo, así que, bueno, después hablaremos con la gente de la mesa a ver cómo podemos poner al alcance de Por todo el supuesto. público esta información. Yo te agradezco mucho este tiempo y, de ser necesario, pudiéramos organizar un nuevo encuentro en las semanas venideras. Sí, perfecto, buenísimo, bueno, encantado. Muchas gracias por el Muy, tiempo. muy ilustrativo y la verdad que me desayuné con un montón de conceptos en estos 30 35 minutos. Fue muy buena la charla, al menos para mí que de esto no entiendo casi nada. Muchísimas gracias. No, por nada, al contrario, un placer.